Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Pastor, bienvenido. Gracias, Betty. Qué bueno que podamos empezar otro programa que esperamos sea de bendición para los que nos ven y para los que nos oyen. Así es, hermano Noé. Eh, Seguimos con las preguntas. Hay Amén. muchas dudas en el mundo cristiano y en el mundo afuera también, amén. Pero es importante aclarar ciertas dudas y ciertos sentimientos que tiene la gente a veces y que es bueno porque muchas veces nos sirve también para aquellos que a veces no tenemos la respuesta. Hay gente que nos pregunta y esto nos ayuda al mundo cristiano a poder aclarar esas dudas. Amén. Sí, sí, es muy, muy bueno y esperamos que esto motive a algunas personas que nos estén oyendo, que puedan también ellos escribirnos, textearnos, mandarnos correos electrónicos y poder escribir y vamos con la ayuda del Señor a tratar de contestar esas preguntas en otros programas que hagamos después. Amén, porque aclarándole a la gente, eh, el deseo de usted para con la gente es que la gente agarre una palabra, que algo sea de bendición para aquellos, ya sea principalmente en la radio, que la gente nos escucha, a veces la gente va manejando, en las redes sociales, más que nada por aquellos que ahí se encuentran. Amén. Hay gente que está en las redes sociales y en algún momento le puede aparecer algún mensaje que pueda ser de bendición para ellos. Amén, hermano Noé. Una de las preguntas que la gente hace y que también dentro de nuestras iglesias puede surgir esa pregunta. ¿Por qué no podemos andar de iglesia en iglesia? Pues tomando la analogía del pastor y las ovejas, no hay una oveja que pueda pasarse a otro redil. De hecho, nosotros vemos en la escritura que en el tiempo de frío, de invierno, los pastores metían a las ovejas al redil y juntaban todos los pastores las metían en un lugar. Entonces cada pastor llegaba y dice la escritura que las llamaba por nombre. Cada pastor llegaba y las llamaba y le decía a fulano, porque el pastor le pone nombre a sus ovejas. Y las ovejas oyen la voz de su pastor y se van con su pastor. Entonces dice la Biblia, hablando el Señor Jesús acerca de esto, dijo que el salteador llegaba y robaba las que no eran de él. Las ovejas se las llevaba a él, pero no eran de él. Entonces, tomando esa misma enseñanza, esa analogía, nos damos cuenta de que el que pone a las ovejas con el pastor es Dios. Por lo tanto, solo Dios puede mover a una oveja de un redil y ponerla en otro. Entonces, el pastor o la oveja, perdón, debe de reconocer un pastor y ese pastor va a dar cuentas por ella ante Dios. Entonces el problema es que cuando anda de iglesia en iglesia, ¿quién es su pastor? Y ahí es donde viene cuando la gente dice, Jehová es mi pastor. Por eso es de que por ignorancia y por la ignorancia lo que trae es dureza al corazón y necedad. La gente piensa que ese capítulo 23, donde dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, está hablando de que ellos no necesitan ningún pastor terreno. Sin embargo, vemos en la escritura que eso no es así. Si citamos el libro de Hebreos, en el capítulo 13, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces la gente dice, sí, ahí dice vuestros pastores, ya ve, yo puedo tener más de uno, pero eso no es lo que aquí dice. Sujetados a vuestros pastores, le está hablando en general. Al que le corresponde. Exactamente, al que corresponde. Una oveja en lo natural solo puede oír la voz de un pastor, no puede oír la voz de varios. Por eso el Señor Jesús tomó la analogía de esa relación entre la oveja y pastor. Ahora, ¿qué pastor se hace cargo de una oveja que viene hoy, está una semana y luego se va a otra semana a otro y luego a otro?
Yo como pastor he visto personas a quienes nosotros le decimos cometas. Son cometas porque se te aparecen por un tiempo y luego se van y van a otro lugar y luego regresan después de 1 año, 2 años y luego se van. Esa gente es una persona necia y a quien no se le puede disipular para nada. Entonces, lo que sucede es de que como andan de iglesia en iglesia, se confunden. Y eso es lo que Satanás quiere. Andan súper confundidas porque en un lugar le enseñan una cosa, en otro lugar le enseñan otra, en un lugar le permiten esto, en otro lugar dice que tiene que usar velo y luego llega a otro lugar y dice que ahí no, en un lugar le dejan usar pantalón y en el otro lugar le dicen que no. Total, no saben ni qué, ni cómo son las cosas. Entonces, eso de andar de iglesia en iglesia es antibíblico, no es bueno para la oveja, porque la oveja es la que sale dañada en esa situación. Hermano Noé, usted habla ahorita acerca de esas personas que no se han sometido. Estaba poniendo un ejemplo de una persona que no se somete a algún pastor y va de iglesia en iglesia y se va confundiendo. Pero cuando hay una persona que sí sabe quién es su pastor, que se congrega, pero de repente se le ocurre ir. Yo sé que hay momentos en los que uno va de visita a alguna iglesia porque le están invitando a algún evento, pero cuando esta persona, algún hermano o alguna hermana está dentro de la iglesia, pero también de repente va y escucha otro tipo de doctrina, o no otro tipo de doctrina, sino que va a otra iglesia con el afán de aprender algo. Lo que pasa es de que es como una casa. Una iglesia es como una casa y uno de pastor ve a la congregación y a los miembros como hijos. No por enseñorearse de ellos, sino que esa es la relación, ese es el amor. Entonces ponle que tú como madre estás en tu casa y cocinas para tu hijo. Y luego tu hijo llega y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a comer la comida del vecino. Porque el pastor se prepara para dar una palabra, cocina para dar de comer. Y luego llega alguien y dice, ¿sabe qué? Me voy a ir a comer con el vecino, ¿verdad? Entonces eso no está correcto. No es correcto que diga, voy a ir cuando hay culto. Ahora, yo sé que hay un evento, a un hermano de otra iglesia se casa, somos hermanos y lo invitan. Esa persona media vez no está estorbando su culto en su iglesia y el pastor aprueba, puede ir. Lo que sucede hoy en día es que la gente va y viene y sin decirle al pastor piensan que tienen toda la libertad. Pero después cuando entran en problemas, entonces sí es el pastor. Y esa es la situación, o es o no es. O es su pastor o no es su pastor. Y si es su pastor, entonces tiene que haber sujeción. Sabes que hay personas que han ido a otras iglesias y iglesias donde, por ejemplo, hay una confusión en cuanto al Espíritu Santo, porque tú sabes que hoy en día hay mucha mentira y mucho engaño diabólico dentro de iglesias cristianas. Por ejemplo, vemos cosas como la Santa Risa. La Santa Risa es algo diabólico que se ha metido en algunas iglesias y la gente empieza a reírse, a reírse. Eso es obra de Satanás. El Espíritu de Dios no obra así. Jamás vemos nosotros en la Escritura algo así. Entonces llega alguien y se le pega un espíritu de estos y luego viene y hay que liberarlo, hay que sacarlo de eso. ¿Por qué se fue a meter ahí? No era su lugar meterse. Ahora que usted lo comente, que entra en este tema, hay una pregunta que se hace muchísima gente. ¿Por qué hay diferentes denominaciones de iglesias? ¿Qué es lo que pasa? Muchísima iglesia, pueblo cristiano y cada quien diferente doctrina, denominación también. ¿Qué es lo que sucede? Mira, primero la Escritura dice que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y lo hemos dicho en algunos programas anteriores, la base de la unidad es la verdad.
claro que yo tengo que amar para tener unidad, pero yo no me puedo unir a otra iglesia si no es por la verdad. Y si esta iglesia no predica, no practica la verdad, yo no puedo unirme a ella. Pero dentro del cristianismo, dentro de los que hemos conocido a Dios, hay diferencias en denominaciones. Pero cuando vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Pablo, por ejemplo, Pablo salió, predicó en Éfeso, predicó en Corinto, predicó en Antioquía, predicó y estableció iglesias en todo lugar. Lo que mantenía las iglesias comunicadas con la iglesia central, que era en Jerusalén, era Pablo. Pablo llegaba a Jerusalén y él daba informe de lo que Dios había hecho. Y allá en el capítulo 15 de Hechos encontramos que se reunió un concilio porque hubo problemas en cuanto a los gentiles y el bautismo del Espíritu Santo y bueno, un montón de cosas. Entonces, Pablo venía y tenía que dar cuentas al concilio que estaba en Jerusalén. Pero de las iglesias otras no venían a congregarse a Jerusalén porque estaban en Roma, estaban en otros lugares lejos. Cada iglesia, Pablo estableció ancianos para que ministraran. Un anciano es un pastor. Entonces, para que ministraran esas iglesias, pero cuando vemos a Timoteo, por ejemplo, y la enseñanza de Pablo es: Timoteo, te encargo, si Sí, te quizás encarezco. Ajá. podemos citar creo que segunda de Timoteo, en el capítulo 2, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, si Timoteo estaba en Éfeso, su deber, lo que Pablo está diciendo es: agarra a hombres fieles, enséñales para que estos enseñen a los demás. Entonces, lo que Timoteo les va a enseñar es lo que Pablo le enseñó a Timoteo. Y esto es lo que vemos ahora. Entonces vemos que hay pastores que se quedan con la enseñanza simple de la salvación, de Cristo viene, Cristo ama, Cristo salva, y nunca indagan más de sí mismos. Por eso la Escritura dice: cada quien mire cómo sobreedifica. Y uno de pastor va a dar cuenta de lo que le está dando de comer a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Se levantó uno en Éfeso, otro en Antioquía, otro en Corinto. Son los mismos, pero cada uno tiene un pastor. Eso lo dedicó el Señor, y en la Escritura vemos que cada pastor tiene una autodependencia, y no de sí mismo, sino de Dios, claro. Pero tiene un compromiso con su apóstol. Por eso es que la Biblia habla de apóstoles y profetas y da esos 5 ministerios que son para ministrar y edificar el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Entonces, tenemos una iglesia cristiana que viene de una enseñanza. Por ejemplo, si hablamos de nosotros, nuestra enseñanza en el orden divino viene de Guatemala. De cómo llegó esa doctrina a Guatemala, llegó por norteamericanos que llegaron a predicar y nos enseñaron ciertas cosas, y el pastor tomó eso, él ahondó en eso y eso enseñó a sus discípulos. De esos discípulos salió uno y ese me enseñó a mí, y ahora yo estoy enseñando a otros. Pero luego hay otras iglesias, hay iglesias que han salido de Guatemala con otra enseñanza, Elim, Miel, otras iglesias que tienen palabra de Dios, pero tienen otra manera de hacer las cosas que Dios así les ha dado. Amén, hermano. Entonces es por eso que tiene que tener cuidado usted como pastor de que comen sus ovejas. Precisamente porque quizás otro pastor no se va a sentar y le va a explicar cómo debe de ser. Es como un padre, usted decía: yo preparo la comida y va con el vecino a comer, pero quizás el vecino le dé de comer algo que no le cae bien y usted Exactamente. no sabe qué fue lo que él comió. Pero hablábamos de las denominaciones, de cómo es y eso es bíblico, así es, no hay problema. Yo no tengo problemas
con otro. La cosa es de que cuando yo comienzo a escudriñar la escritura y hablo lo que Dios me ha enseñado, muchas veces veo que en otros lugares eso les ofende o les cae mal o simplemente lo ignoran. Pero eso no quiere decir que estemos en problema. Yo puedo ir a visitar a algún hermano con otra manera de hacer las cosas media vez esté dentro de la verdad de Dios. Amén, hermano Noé. Continuamos en la próxima emisión, seguiremos hablando de esto y con más preguntas. Muchas gracias por escucharnos, que Dios los bendiga. Dios les bendiga.